Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias que desde el CENSIDA hemos organizado para ustedes en el marco del Mes del Orgullo LGBTI. El tema de hoy es la población LGBTI dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Antes de iniciar la sesión, les recuerdo la dinámica de este espacio. Se cerrarán los micrófonos para los asistentes y al finalizar la conferencia tendremos espacio para las preguntas y respuestas que deseen hacer nuestros ponentes, para lo cual les pedimos las puedan realizar a través del chat. Las adicciones son uno de los problemas de salud más importantes en el mundo, ya que el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias generan problemas de salud para las personas que las consumen, pero además pueden impactar el bienestar familiar, social, escolar y laboral. La dependencia de sustancias es multifactorial, está determinada por diversos factores, incluyendo biológicos y genéticos. Caracteres hereditarios pueden desempeñar también un papel importante y factores psicosociales, culturales y ambientales. Dentro de los factores del entorno que pueden incidir negativamente en el riesgo de adicciones se encuentra la discriminación, la cual puede producir ansiedad, vergüenza o culpa respecto también en la comunidad LGBTI asociados a la discriminación que sufren a nivel de la nación. Sabemos que para la prevención de adicciones necesitamos crear canales efectivos de comunicación entre las personas basados en empatía, la solidaridad, el apoyo y la acción común, y que no podemos criminalizar ni discriminar a quienes han desarrollado una adicción. En este sentido, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones del Gobierno de México, Juntos por la Paz, está enfocado a informar y orientar a todas las personas haciendo uso de la gran reserva de valores culturales de la sociedad mexicana, dentro de las cuales la no discriminación no debe de pasar inadvertida. Las políticas de prevención están encaminadas a retardar, evitar e intervenir oportunamente el consumo de drogas, sobre todo sustancias psicoactivas, por lo que estamos trabajando en adecuar más espacios y modelos de tratamiento diferenciados para ofrecer servicios integrales sin discriminación, incorporando un enfoque de reducción del riesgo, salud mental, diversidad y derechos sexuales en beneficio de la población LGBTI. Para el CENSIDA es importante poner atención en las estrategias de prevención y reducción de daños en personas usuarias de drogas, incluyendo drogas inyectables, el consumo de alcohol y drogas psicoactivas asociadas a la práctica sexual. No solo desde la perspectiva de prevención de infecciones, sino también en relación a las consecuencias que pueden ocasionar en salud mental y el bienestar social de las personas del colectivo LGBTI. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy, el doctor José Javier Mendoza Velázquez, a la maestra María Elena Ramos Rodríguez y al doctor Ricardo Baruch Domínguez. A continuación tendremos la participación de nuestros tres excelentes ponentes. Primero cederé la palabra al doctor Ricardo Baruch Domínguez. Ricardo es un activista e investigador en temas de derechos sexuales y reproductivos, particularmente asuntos de salud LGBTI. Trabaja para la Federación Internacional de Planificación Familiar, región del Hemisferio Occidental, la organización con trabajo en salud sexual y reproductiva más grande del mundo. Ha participado en diversas agrupaciones de la sociedad civil en México, MEXFAM, Espolea y la Red Gay Latino, además de organismos internacionales como el Fondo de Población de Naciones Unidas, ONU-SIDA, y el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. También se ha dedicado a la investigación en temas de uso de drogas, VIH, infecciones de transmisión sexual y salud sexual en general. Es doctor en Ciencias por el Instituto Nacional de Salud Pública, así que muchísimas gracias, Ricardo, por aceptar participar en este importante foro. Te cedo la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias, doctora Aletze, por la presentación y, por supuesto, a CENSIDA por la invitación para participar en este evento. Me da mucho gusto ver que están conectados diversos colegas de sociedad civil, programas estatales, con quien he tenido el gusto de compartir algunos espacios en el pasado. Y bueno, el día de hoy
les quiero platicar un poquito de un tema muy específico que tiene que ver con el uso de drogas entre hombres gays, y les quiero presentar algunos resultados de una investigación que hicimos desde el Instituto Nacional de Salud Pública hace un par de años. Entonces, les voy a compartir mi presentación. Me avisan si la pueden ver. Y bueno, como bien lo mencionaba, sí. La doctora, yo colaboro con IPPF, la Federación Internacional de Planificación Familiar. Sin embargo, las que en realidad son de digamos que mi estancia en el INSP, pero bueno, básicamente seguimos trabajando en los mismos temas, por supuesto. Entonces, para empezar, me gustaría poner sobre la mesa el hecho de qué tiene de especial el uso de drogas entre hombres gays y HCH. Me parece muy pertinente que durante este mes del orgullo estemos hablando de cuestiones de salud, y por supuesto muchas de estas cuestiones de salud en nuestra comunidad no son necesariamente muy positivas, pero creo que también tenemos que hablar definitivamente de ellas. Y una de esas cuestiones es que en muchas partes del mundo se ha documentado que particularmente los hombres gays, bisexuales y HCH, y también las mujeres trans, tenemos un mayor uso de drogas en comparación con la población general. Y este uso de drogas está sobre todo relacionado con dos espacios muy particulares, que son las fiestas, o sea, y lo cual incluye, por supuesto, los bares, los antros, etcétera, y por otro lado, el sexo, ¿no? O sea, llámese, sea sexo con una pareja, las orgías, los cuartos oscuros, los saunas, etcétera. Entonces, en estos espacios también se ha documentado por parte de los investigadores que hay un uso de, y esto es, digamos, histórico, no es, digamos, que una cuestión nueva. Y aquí, por ejemplo, utilizo esta palabra de comunidades gays consolidadas en el sentido de que obviamente hay países, como sabemos, hay decenas de países todavía donde está criminalizado la homosexualidad o la sodomía o el práctico, donde obviamente en Estados Unidos e incluso de América Latina, pues digamos que sí hay posibilidad de hacer investigaciones más, y hay, digamos, todos, consistente esta evidencia respecto al uso de algunas drogas. Anteriormente eran algunas drogas más específicas como la cocaína, el LSD y algunos otros tipos de alucinógenos, y las tachas o el éxtasis o algunos tipos de derivados de las metanfetaminas. Pero hoy en día, por lo menos en México, estamos hablando cada vez más de este fenómeno que, si bien no es nuevo, sí está adquiriendo mucha visibilidad, y además potencialmente podríamos estar frente a un resurgimiento, digamos que de casos particularmente de infecciones sexuales, ante que ¿no? Que es básicamente el uso de drogas químicas relacionadas con el sexo, y que, por ejemplo, en Estados Unidos, desde los años 80, 90 incluso, había fuertes problemas en cuanto al uso, por ejemplo, del cristal meth y su relación con el VIH, pero aquí en México como que tardó un poco en llegarnos esta situación, pero sabemos que está ahí. Y no solamente con VIH, sino también otras infecciones de transmisión sexual, y particularmente la hepatitis C, que también hemos visto que en muchos países del mundo ha estado pues subiendo de una manera importante. Ahora, ¿a qué se debe que el uso de este tipo de drogas para la fiesta y el sexo sea mayor entre hombres gays que entre población general? Porque obviamente pues la población general, pensando en población heterosexual en su mayoría, población cisgénero en su mayoría, pues también obviamente también tienen sexo, también van a los antros, también van a los bares, etcétera. Sin embargo, hay algunas situaciones que también se han documentado que podrían permitir esta situación. Obviamente no son determinantes, obviamente no son las únicas y obviamente no aplican a todo el mundo, pero sí hay evidencia de que pueden jugar un rol importante en esta situación. Una de ellas es enfrentarse a las situaciones de homofobia, no solamente las actuales, sino incluso algunas que uno puede dar desde la familia, desde los años escolares, pues puede estar experimentando. Otra situación es que el uso de drogas es más común y
y su consumo está más normalizado en lugares de socialización LGBT, es decir, no en las fiestas, en las orgías, en los antros, incluso, por ejemplo, hemos visto cómo en Ciudad de México y muchas ciudades del país ya la venta de drogas en ciertos espacios es muy abierta, es decir, antes uno tenía que ir a saber quién vendía o estar buscando cuál era el dealer, y ahora abiertamente en los baños de los antros te ofrecen una cantidad de sustancia, lo cual pues para muchas personas ya no es extraño, al menos en esta zona del país. Otra situación muy común es que las drogas y el alcohol ayudan a individuos a relajarse y desinhibirse para buscar parejas sexuales o para disfrutar más o rendir más. Y el hecho de que también, pues obviamente muchas personas con VIH en nuestra comunidad, pues utilizan algunas sustancias para llegar al diagnóstico y al miedo derivado con esta situación de vivir con VIH. Pero quiero presentarles algunos datos de una encuesta que hicimos, que se llama encuesta de sexo entre hombres, en las que hubo casi 16,000 participantes de todo el país, y en la cual también tuvimos un buen número de participantes de cada estado, para que obviamente no se sesgara demasiado con la participación, por ejemplo, de los estados con mayor población, como es la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León o Veracruz. Este proyecto que llevamos a cabo en colaboración con la Universidad de Emory, la Universidad de California, San Diego, y también con el CENSIDA. Y básicamente fue una encuesta en línea que tuvo como un reclutamiento muy específico, también para asegurarnos que hubiera una buena diversidad de población, y reclutados a través de páginas de internet muy comunes en la página, más bien muy usadas en la comunidad LGBT, como es el caso de Soy Homosexual y de Escándala. También utilizamos aplicaciones como fue el caso de Grindr y de Hornet, y también utilizamos otros medios como publicidad pagada en Facebook y Twitter. Ahora, esta encuesta es muy amplia, pero solo quiero presentar algunas situaciones relacionadas con el tema de drogas. Encontramos que, por ejemplo, cuando le preguntamos a la gente si había utilizado alguna sustancia antes de su última relación sexual, casi una tercera parte dijo que había usado alcohol, un 5.7 alcohol y drogas, y un 3% drogas, lo cual pareciera que es poco, ¿no? Estamos hablando pues prácticamente de un 9%, pero pues obviamente este 9% pues puede representar una buena cantidad de población. En cuanto al tipo de sustancias, como era de esperarse, pues la marihuana, la cocaína se arriba, pero como pueden ver, una amplia gama de otro tipo de drogas, ¿no? Y aquí particularmente subrayo aquellas derivadas de las metanfetaminas, que son las tachas, el M y el crystal meth, ¿no? Y pues por ahí vienen otro tipo de sustancias que, por ejemplo, el GHB, también llamado G, que es una droga muy parecida, es muy común en la comunidad gay, al parecer está muy focalizada en cierta población, y además es como usada solo en cierto tipo de espacios, como es, por ejemplo, el caso de las fiestas circuit, pero no necesariamente en otros espacios. ¿Por qué el interés de hablar específicamente del cristal? Bueno, el chemsex, para empezar, decir que dependiendo del país, está asociado a diferentes tipos de drogas, ¿no? Por ejemplo, la angelona en el caso de España, la ketamina y el G en el caso del Reino Unido. Pero, por ejemplo, aquí en México, pues la más usada en esta práctica es particularmente el cristal, y tiene que ver con que hay una mayor producción de cristal med en México, es más barato que en comparación con otras drogas, y pues básicamente el cristal es una metanfetamina estimulante que tiene un potencial muy adictivo, lo cual la hace particularmente peligrosa, ya que no solamente te pone, digamos, en riesgo en una situación en particular, sino que obviamente su exposición a diferentes riesgos puede ser mayor, y además el uso está también asociado con otro tipo de drogas como el alcohol, el prescuetilo, el Viagra y todos estos, digamos, en una sesión de sexo donde puede tener algunas varias, lo cual pues obviamente pone a una persona en mayor riesgo de adquirir VIH, pero también otras ITS, sobre todo ante el uso de la inyección. Es decir, anteriormente era más común simplemente el
el uso de pipas de vidrio para fumar cristal, pero ahora también se está inyectando en los brazos o en otras partes, y a esta práctica se le llama slam. Siempre más fuerte en la persona, un rush mucho mayor. Y por lo tanto, pues puede ser como más, puede ser algo compleja. Ahora, cuando le preguntamos a los usuarios de metanfetaminas qué tanto las usaban, pues encontramos que en realidad el uso no era tan particular, además que en su mayoría está practicando el bareback, es decir, el sexo sin protección. En cuanto al consumo, en cuanto a la edad, vemos que la población más joven no es la que está usando más, sino más bien la que a 50, incluso son los mayores de 40 los que utilizan más, y tampoco no todas las drogas son usadas por, o sea, son los mismos rangos de edad. Por ejemplo, si digamos, la cocaína está más por la gente de 29 años. Ahora, ya para ir cerrando, yo sé que estos datos solo nos dan como un flashazo de la situación, no me estoy presentando como un análisis mucho más fuerte, pero sí es un indicador de que cierto tipo de drogas podría estar afectando la salud de nuestra comunidad. Y por lo tanto es importante que haya estrategias específicas para la población LGBT que se enfoquen, por un lado, en la prevención de las adicciones. O sea, y aquí sí quiero dejar en claro que no es lo mismo el uso de drogas que la adicción, ¿no? O sea, obviamente yo puedo ser un usuario ocasional que me meto tachas una vez al mes para ir de fiesta, y eso no significa que sea adicto. Y por tanto, las estrategias que se necesitan, por ejemplo, para que yo tenga que relacionar, es muy diferente a la estrategia que, por ejemplo, una persona que cada fin de semana tiene sesiones de chemsex que duran 48 horas, obviamente las estrategias tienen que ser diferentes, ¿no? Y es muy necesario que haya información sobre reducción de riesgos y daños. Por otro lado, y pensando obviamente en quien nos convoca, que es el FENSIDA, pues tenemos que pensar en reforzar necesariamente la prevención del VIH a través de la profilaxis post y pre, que no están disponibles ampliamente en nuestro país. Y muchas de las personas que practican chemsex serían de mucha utilidad debido a que el riesgo de que eventualmente adquieran VIH es muy, muy alto, al menos eso es lo que se ha documentado en otros países. Pero también otro tema que sabemos que siempre hemos cojeado al respecto es la detección y tratamiento de ITS, la cual es fundamental para usuarios de drogas, ¿no? Pensando nuevamente, por ejemplo, en hepatitis B, en hepatitis C, sífilis y otras ITS que hemos visto que siguen yendo para arriba, y que además, pues siguen sin estar disponibles de una manera adecuada en los servicios públicos de salud, ¿no? Saben que organizaciones de la sociedad civil están dando, pues, este tipo de servicios, pero no es tan sencillo aún para nuestra comunidad, por ejemplo, hacer detección de VPH, hacer removerse condilomas, o, por supuesto, pues tratarse de infecciones que son más sencillas, como pues, la sífilis, gonorrea y clamidia. Y por último, o sea, obviamente asegurarnos que la información está disponible, ¿no? O sea, por ejemplo, pensamos que obviamente cuando hablamos de drogas inyectables, pues muchas veces pensábamos específicamente acerca de la heroína, pero el perfil de los usuarios de heroína es probablemente muy diferente al perfil de los usuarios de cristal met inyectado o de ketamina inyectada, lo cual obviamente significa que deberíamos tener información y estrategias disponibles de manera diferenciada para nuestra comunidad, pero no solamente pensando en la salud sexual, sino incluyendo, por ejemplo, la integridad física. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el hecho de que no hablemos sobre la mezcla de drogas y las posibles sobredosis? ¿Qué pasa con situaciones como, por ejemplo, pues sí, los pasones y cómo manejamos este tipo de situaciones, que en otros países existen políticas específicas sobre el manejo de algunas sustancias? Y bueno, yo voy a detener mi creo que no pudieron escuchar. Tengo unos problemas, el internet es todo un reto, pero bueno, pues les agradezco mucho su atención y pues
esperamos en caso de que haya algunas preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Baruch. Se escuchó bastante bien. Yo creo que al ratito en las preguntas y demás podremos aunar estos tópicos tan interesantes que nos has presentado el día de hoy. Y ahora toca la palabra a la maestra María Elena Ramos Rodríguez. Ella es fundadora, junto con otros activistas, organizaciones y académicos de la Red Mexicana de Reducción de Daños, directora del programa Compañeros AC, es vocal también de Sociedad Civil del CONACYDA, integrante de redes y colectivos por los derechos humanos e inclusión de poblaciones en situación de desventaja social y riesgo a VIH, virus de hepatitis C, violencia, con más de 34 años trabajando en reducción del daño. Muchas gracias, María Elena. Adelante. Un minuto. Bueno, estaba tratando de poner el cronómetro para no pasarme, espero no pasarme mucho. Buenas tardes, les saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y me da mucho gusto que nos hayan invitado a participar desde la Redumex en esta conferencia, y agradezco a las personas que están escuchándonos con todos los problemas que a veces se presentan de conexión y demás. Les comento, la Red Mexicana de Reducción de Daños, pues es una red que integra a organizaciones, activistas y personas. Ahí en la primera imagen ustedes están viendo solo algunos que ahora quise poner en la mesa. A Prevencasa, que está haciendo un trabajo maravilloso desde COVID, teniendo un albergue para personas usuarias de drogas. Para COVID, Verter, que tiene unas salas de consumo seguros, Centro de Servicios SER, que está haciendo el mapeo en Baja California, Programa Compañeros, que es la organización que yo presento, y Fátima, Irapuato Vive, Acodemis y demás. Y en esta Redumex, en el centro de nuestro trabajo están precisamente las personas que consumen drogas, y poner estas tres fotografías que para nosotros son bien simbólicas, porque la primera nos habla de este contexto fronterizo donde se da el consumo de drogas inyectables. Ahí está un puente internacional y están las personas hace ya muchos años por la vestimenta, y la foto habla del tiempo, y también el contexto de cómo las personas, el consumo de droga está en sus hogares, y sobre todo el tema de las mujeres, que nos preocupa mucho, la gravedad de las heridas y todo lo demás, porque definitivamente tengo que enfocarme en lo que mayormente es la experiencia de Redumex. Pero también en las fotos ustedes pueden apreciar como esa movilización de personas. Por ahí en la foto superior estamos en Monterrey. En la foto inferior estamos en Juárez. También hemos estado en Ciudad de México, y hemos tenido grandes presentadores para construir este camino de abordaje a una población de las más complicadas en un tema basado en evidencia, ¿sí? Y bueno, como les comentaba, la Red Mexicana de Reducción de Daños está integrada por organizaciones de la sociedad civil, activistas, académicos, que estamos interesados en mejorar la condición de vida de las personas que usan drogas. Y definitivamente el consumo de drogas que nosotras trabajamos en Redumex es un consumo problemático al grado de que al menos un 60% de las poblaciones con las que nosotros trabajamos son habitantes de calle y tienen problemas muy serios en su vida, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de reducción de daños, estamos refiriéndonos allá por
por 1986, donde se empezó a hacer una serie de investigaciones, sobre todo en dos ciudades fronterizas, en Ciudad Juárez y en Tijuana, Baja California. Ahí fue donde se empezó a generar, y aquí recuerdo con mucho cariño y aprecio al doctor Carlos Magis, que fue un gran impulsor desde CENSIDA para crear evidencia en relación al uso de drogas y los riesgos ante el VIH y ahora ante hepatitis C. Y bueno, les quiero comentar que al principio nosotros nos guiamos más que nada por nuestro sentido común. Estoy diciendo que en ese tiempo había o nos llegaba a las ciudades fronterizas poca información de programas de reducción de daños. Nosotros lo empezamos a nombrar como mitigación de daños y con el sentido común que tenemos decíamos, vamos a, por ejemplo, en la fotografía esta, ahí está el Puente Negro, es el lugar por donde pasa el ferrocarril de México a Estados Unidos, y en ese Puente Negro veíamos las jeringas en un vaso con agua o un frasco con agua y el agua tinta en rojo. Entonces, por eso yo siempre hablo de cómo el sentido común nos movilizó a hacer algo con esta situación. Y otro de los elementos importantes que nos llamó en el tema de reducción de daños fue cuando las voces de las personas afectadas, en este caso es Verónica, una mujer, ella decía, ¿sabe qué, jefa? Estoy hasta la madre, quiero quebrar, y estuvo. No aguanto más violencia, humillación, dolor, tristeza, y si no quiebro, me muero, ¿sí? Y déjenme decirles que esta Verónica finalmente logró quebrar, y la foto que ven ustedes ahí es de la Conferencia Mundial de SIDA del 2008, donde ella participó activamente, siendo el enlace con las personas consumidoras de drogas de otros países para llegar a medicar a la clínica de metadona. Entonces, estas son como las cosas que han nutrido mucho la reducción de daños desde donde la trabajamos en Red Negra, ¿sí? Y bueno, también les quiero comentar un poquito de historia, y fue precisamente como SIDA en Tijuana, programa compañeros en Ciudad Juárez, en un trabajo muy cercano con CENSIDA, y luego se unió el CONADIC y creamos el manual para la prevención de VIH-Sida en usuarios de drogas inyectables. Este manual que está disponible en la página de CENSIDA. Antes de este manualito café, apenas eran unas hojas de máquinas impresas y engargoladas en esos engargolamientos duros y feos que había. Pero llegamos a tener el manual que está a la extrema derecha, que fue revisado por CONADIC, y tanto CENSIDA como CONADIC actualizaron la información que se tenía que actualizar, pero lo muy importante es que en este manual ya viene una estrategia de reducción de daños, que es la estrategia que es en Redumex, junto con buscar otras estrategias actualizadas y demás, estamos implementando. En esta estrategia, pues definitivamente el fundamento teórico son las etapas de cambio de discriminación Prochaska, y en estas etapas de cambio siempre abordamos a las personas considerando cuál es su nivel de posibilidad para hacer ese cambio. No es la misma intervención con una persona que está que es un usuario contemplativo, como alguien que es alguien precontemplativo o alguien que está en una fase de acción. Entonces, cuando hacemos reducción de daños, es muy importante tener diferenciado cuál es la intervención que tenemos que hacer con las personas que consumen drogas, y tener esquemas como este y otros 3 diagramas nos ayudan a hacer una intervención bastante fluida y con bastantes elementos para la capacitación
para las y los trabajadores de campo, que son personas que han vivido el problema de adicciones, que lo han trabajado y ahora están en posibilidad de apoyar a sus pares, ¿sí? Y bueno, una de las cosas que trabajamos mucho es entendiendo esas vulnerabilidades de las personas que consumen drogas, desde un factor micro hasta las situaciones macro. Y bueno, vivir en situación de calle, tener abuso físico y sexual, vivir en presión, experiencias de presión, relaciones sociales inestables, estigma y discriminación, que no haya suficiente acceso para ellos a las pruebas de VIH, que no tengan las suficientes jeringas o las jeringas apropiadas, y que tengan un trabajo informal, sí, y con un ingreso mínimo, y mucho de ese trabajo asociado a, a cuestiones ilegales, ¿sí? Esas son como situaciones que siempre tenemos que considerar cuando hacemos un abordaje con ellos. En cuanto a la situación macro, pues vemos la migración interna y externa, la deportación, hay una desorganización social, hay pocas condiciones para que ellos accedan a un grado de escolaridad y por lo tanto de oportunidades para desarrollo. Entonces, todo esto se combina y nos da resultado como esta que les presento ahora. Por ejemplo, ese camino entre el inicio de drogas y llegar al consumo de drogas inyectables, de repente, cuando hacíamos investigaciones hace 20 años, hablábamos de 10, 20 años en ese tiempo, y ahora es casi inmediato. Muchas personas muy jóvenes están ya en el consumo de drogas inyectables. Vemos que ellos se hacen muy viejos muy rápidamente. Yo me quedo asombrada sobre todo cuando las mujeres las veo avejentadas, sin dientes y todo lo demás, y resulta que tienen 35 años. El tema de la sobredosis es un tema que nos preocupa mucho. Afortunadamente, las organizaciones de Redumex ahora tenemos naloxona, pero ¿qué creen? Pues es una naloxona traída del otro lado de la frontera, porque en nuestro país, cuando investigamos el costo, cuesta 500 pesos una dosis y no la venden en todas partes. Entonces sería imposible que las personas en esta condición puedan tener acceso a naloxona para sobredosis. Una de las dificultades muy serias que tenemos es en la inyección en lugares peligrosos. Ahí estamos viendo a alguien que se está inyectando en la ingle, pero también se inyectan en la yugular, en los senos, y eso causa muchos otros problemas de salud. Y bueno, ya mencioné que viven en calle y esas cosas, y quiero detenerme apenas unos segundos para hablar del intercambio de sexo por dinero o drogas. Defiendo mucho que la mayoría de las mujeres y los hombres que intercambian sexo por dinero o drogas no se consideran a sí mismos trabajadores o trabajadoras sexuales. Es una práctica que realizan, y en el caso de las mujeres, las condiciones que las ponen en vulnerabilidad es porque es muy atractivo tener a una amiga prendida de la heroína, porque esa amiga, su cuerpo se convierte en esa posibilidad de conseguir drogas para ella misma y para los que están a su alrededor. Y eso es como más visible, pero cuando se trata de que sean los hombres los que intercambian sexo por dinero y por drogas, ahí sí solo lo manejan cuando está en una situación privada y que ellos pueden reconocer esa situación, porque prevalece entre las personas que consumen drogas el machismo,
y no van a admitir que están teniendo sexo con otros hombres a cambio de dinero para su consumo. Y bueno, alineándonos a todos los lineamientos internacionales, pues el programa de reducción de daños de CENSIDA y el programa que en los últimos años ha empezado a desarrollar CONADIC desde otra óptica diferente que el CENSIDA, pues de alguna manera ofrece este paquete integral de atención que ya todos lo conocemos, que tiene que ver con entregar las jeringas, pero luego no se pueden comprar las jeringas apropiadas. Con Agustín López, con el personal de CENSIDA, estuvimos hablando mucho de estos, porque compraban las jeringas rateras, las jeringas que se les desprendía la aguja del émbolo y se les quedaba adentro y que representaban un problema muy serio, pero aún con todos estos problemas que hay una estrategia nacional de reducción de daños que trata de responder a este programa integral de reducción de daños. Las organizaciones sociales hemos hecho una movilización de recursos, hemos gestionado recursos ante diferentes instancias y tenemos un nivel de avance quizás un poco más que el mismo gobierno, porque ya estamos proponiendo salas de consumo seguro, ya estamos utilizando las jeringas que se deben de usar, ya repartimos naloxona, ya trabajamos con las parejas de los usuarios de drogas, entonces por ahí vamos caminando a la par y por algunos años hemos recibido apoyo de gobierno federal a través de CENSIDA para hacer este trabajo. ¿Sí? Y bueno, tratando de conformar todas las cosas que Redumex ha hecho, pues hemos tenido varias reuniones nacionales, han sido 2 en Chihuahua, una en Nuevo León, como 4 en la Ciudad de México, porque en el norte viajar y conectarnos en el norte sale muy caro, pero quiero referirme a las últimas 2 reuniones de la Redumex. En la de 2018, que fue en Ciudad Juárez, nos pusimos a construir un posicionamiento de reducción de daños. Es un documento bien grandote que seguramente debe estar en la biblioteca de CENSIDA, si no lo hacemos llegar, pero nosotros quisimos ponerlo en los puntos centrales que queremos promocionar y en el cual nuestra Redumex tiene como eje transversal para hacer nuestra planeación estratégica. Y bueno, nuestro objetivo es promover el acceso efectivo a intervenciones de reducción de daños basadas en la evidencia empírica que permita combatir las epidemias paralelas de VIH y virus de hepatitis C entre las personas que se inyectan drogas. Aquí mencionamos solamente VIH y virus de hepatitis C, pero todos sabemos que tuberculosis y que el COVID y otras cosas también se mezclan en esta intervención. Entonces, el punto número 1 es integrar un enfoque de salud pública y derechos humanos, permitiendo una política de drogas más progresiva y transversal. El punto número 2 es establecer una política de reducción de daño con perspectiva de género para atender las necesidades particulares de las mujeres. Las mujeres en este tema están muy desatendidas. Aún las organizaciones tenemos una deuda muy grande con las mujeres y por eso lo mencionamos como tal. El punto número 3 es acceder a tratamientos libres de estigma y discriminación para VIH, virus de hepatitis C, tuberculosis y otras
aquí aprovecho para decir que me da mucho gusto que a través de Censida ahora se establezca un programa de virus de hepatitis C. Espero que llegue a las personas que se inyectan drogas, porque los antirretrovirales, quiero decirles que no han llegado, por muchas cuestiones que tienen que ver con estigma y discriminación de una forma importante. Y la cuarta es distribuir la naloxona en pares en sitios de consumo, en servicios de atención de urgencia, en clínicas de alcance comunitario de gobierno y en OSC. Y quiero comentarles que tenemos la oportunidad de capacitar a policías y creemos que los primeros que responden ante una urgencia sabemos que son los policías y queremos que los policías tengan la naloxona para atender esta situación. Y también permitir el acceso de servicios de reducción de daños, programas de intercambio de jeringas, tratamiento de sustitución de opiáceos, lo que los muchachos llaman dedicar con metadona, a personas privadas de la libertad, fortaleciendo la relación de gobierno y sociedad civil. Ese posicionamiento, esas son como nuestras líneas de acción para hacer incidencia política y lograr estas cosas. Y bueno, ya Ricardo Baruch nos habló ampliamente del Chemsex, pero aquí yo lo puse más que para dar una explicación, que bueno que él ya la dio, la puse para decir cuál es nuestro gran pendiente en reducción de daños. Nuestro gran pendiente en reducción de daños es abordar el consumo de otras sustancias y el riesgo hacia el VIH. También abordar más íntegramente otras sustancias en reducción de daños. Tenemos que aprender mucho. Algunos de los integrantes de Redumex, como Acodemis, hace un trabajo muy importante combinando esta situación de otras sustancias, pero tenemos pendientes muy grandes en esta situación. Las organizaciones que integramos Redumex nacimos muchas cuando la epidemia del SIDA nos estaba desbordando, cuando era muy difícil que en el mundo del VIH aceptaran que las personas consumidoras de drogas tenían riesgo, y entonces por eso es que para nosotros es muy importante el consumo de drogas inyectables, pero somos conscientes de que tenemos este pendiente de cómo incorporar la reducción de daños en otras drogas. Por ejemplo, en Chihuahua estamos trabajando mucho ahora con heroína y crack por las cuestiones que tiene similar ese consumo de esas dos drogas. Sin embargo, crack y cristal nos están rebasando en muchas cosas y tenemos que aprender más a realizar. El VIH con las personas consumidoras de drogas, y no nada más en el contexto de Chemsex, tiene que ser algo que abordemos e integremos de una manera importante. Los temas de reducción de daños ya los mencionó Ricardo, pero informarse sobre los efectos y los riesgos que tiene en las personas el consumo, llevar condones, lubricantes, conocer el estatus, hacerse la prueba, mantenerse hidratado, establecer límites de hasta dónde llego, y si estoy tomando medicamento antirretroviral, pensar en si la sesión, pues, si es unas horas, pues ahí va, pero sabemos que a veces duran días, y entonces de llevar su medicamento antirretroviral. Y bueno, solo me queda decir gracias
a Cencida por hacer el trabajo que le toca hacer, por incluir el virus de hepatitis C. Creo que el gobierno se estaba tardando un poquito en esto y gracias a Cencida. También gracias porque durante algún tiempo pudimos hacer reducción de daños directamente con recursos financiados por el Cencida. Aquí solo puse 3 ejemplos muy palpables. Uno de programa Compañeros en 2018, otro de Fátima en 2017 y el de Centro de Servicios SER en 2017. Estos 3 ejemplos nos hablan de que desde Redumex tenemos una visión muy amplia de cómo abordar la reducción de daños con las personas que consumen drogas. Y las personas que consumen drogas, los hombres tienen sexo con otros hombres, intercambian sexo a través de dinero más droga, y las mujeres igual tienen múltiples parejas sexuales, y hay una gran variedad. Es un amplio espectro en que tenemos que trabajar. Y pues muchas gracias, y qué bueno que estamos haciendo estas actividades en el marco del mes del orgullo gay, pero también en el marco del 26 de junio, que es Día del Uso Indebido de drogas, uso indebido y tráfico ilícito de drogas. Siempre me equivoco con ese nombre tan gracias por la oportunidad y espero no haber hablado tan rápido porque así hablo rápido. Gracias. Muchísimas gracias, María Elena. Estuvo increíble la presentación. Gracias realmente por esta perspectiva que siempre agregas a las mesas. Y finalmente va a tomar la palabra el doctor José Javier Mendoza Velázquez. Actualmente es el coordinador operativo de la Estrategia de Respuesta en Salud Mental para COVID-19, coordinador general de la Estrategia Nacional de Capacitación en Programas de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental. Además, es maestro en Ciencias en Investigación por la Clínica Dresden International University y maestro en Administración Pública y Gestión Gubernamental. Es psiquiatra de enlace con alta especialidad en investigación clínica por la Escuela de Medicina de Harvard. Muchas gracias, José. Javier, adelante. Bueno, muchas gracias por dejarme participar de este foro. Considero que es una oportunidad que para nosotros, reunir toda esta serie de intenciones ha sido cada día una experiencia, no sé, para nosotros cada vez más importante. Uno de los principales pilares del trabajo por el trabajo no solo en la prevención de adicciones, sino en el bienestar de nuestro país, ha sido la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz. Dentro del marco de la estrategia quisiera comentar algunos de los puntos donde es importante identificar algunos puntos de riesgo extras que nos confiere participar de una comunidad como es la comunidad LGBT, LGBTQI+, y todas estas circunstancias las vamos a ir explicando mientras les voy a ir explicando de qué se trata la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Podemos empezar. Una de las principales diferencias que tiene el programa de la Estrategia Nacional de Prevención contra las Adicciones es que la mayoría del tiempo, cuando hablamos de adicciones, nos centramos en la droga como el modelo, ¿no? Particularmente desde el proceso central. La Estrategia Nacional pertenece principalmente al Gobierno de México. Esta estrategia viene empujada no exclusivamente por salud, porque ni el consumo de sustancias, ni la salud mental, ni ninguna de las experiencias relacionadas y asociadas con el consumo de drogas tiene que ver monopólicamente con un área. Y este es un punto que ha costado trabajo involucrar. O sea, el consumo de drogas no es exclusivamente responsabilidad de la oferta de drogas en el mercado, ni es exclusivamente a través de un proceso nocivo ya establecido de salud mental, sino es este punto equilibrado en el cual tenemos que influir tanto en la oferta, que en la parte de la oferta, tanto Protección, Sedena, CEMAR, van a participar de manera directa con el apoyo territorial a través de la Guardia Nacional para reducir la oferta.
que ha sido un problema que a lo largo de los últimos sexenios nos ha ido acompañando. Sin embargo, uno de los puntos que ha sido muy difícil englobar desde una encomienda nacional ha sido la disminución de la demanda. La demanda parte del individuo, de la sociedad, de la comunidad, y ahí es donde tenemos que incidir. Entonces, la presente estrategia va directamente a tratar de mitigar el impacto de los factores y determinantes biopsicosociales que puedan ayudar a reducir la demanda o la búsqueda de las sustancias psicoactivas. Continuemos, por favor. Todas estas son las instituciones que están participando de esta estrategia. Entonces, no es una estrategia que sea producto solo del interés de un área disciplinaria, sino es una estrategia que es producto del interés de una gran cantidad de áreas interdisciplinarias que aprenden a comunicarse poco a poco entre ellas, ¿no? Y creo que esto ha sido uno de los principales puntos de renovación del sistema que está tratando de luchar de manera coordinada esta estrategia para generar un impacto real en la prevención de las adicciones. La siguiente. Hay ciertos determinantes en el contexto de las adicciones que de manera particular nosotros vamos a tener que generar. Y dentro de la comunidad LGBTQI+, hay como muchos puntos que generan prácticamente todas estas circunstancias, ¿no? Pero vamos a empezar desde este punto de vista, ¿no? Los determinantes de las adicciones están relacionados principalmente con una gran cantidad de situaciones que pueden partir, insisto, como les mencionaba, ¿no? En este contexto de por qué nosotros en un momento dado llegamos a necesitar o buscar el consumo de la sustancia. Factores individuales, dentro de los cuales dentro de la comunidad LGBT existen una gran cantidad de factores que son producto exclusivamente de la situación individual en el cual podemos incidir a través de que la estrategia tiene un alto componente de capacitación en la parte de salud mental que ahorita voy a explicar, en el contexto familiar, tanto en la parte de formar parte de la comunidad, como que ya infiere un estigma que puede ser incluso partiendo desde lo familiar, como en la parte de la adicción, que la adicción le confiere un segundo estigma a esta población. En el contexto de los entornos sociales y escolares o el primer ambiente dentro de la aproximación ecosistémica de las adicciones, también vamos a tratar de inferir de alguna manera para tratar de prevenir y reducir los factores de riesgo. Porque esto que nosotros estamos tratando de generar es impulsar a través de la comunidad y el individuo la disminución de la prevención y la reducción de los factores de riesgo. El consumo temprano y cada vez más temprano. Antes teníamos encuestas que abarcaban desde la preparatoria, después se fueron a la secundaria y actualmente ya es imposible pensar que incluso muchos del consumo empieza antes de la educación de nivel secundaria, ¿no? El consumo familiar, las violencias, la presencia o ausencia de supervisión parental. Uno de los contextos que COVID nos vino a lanzar directamente en la frente fue la desigualdad, no exclusivamente en el contexto, no en la preparación, no en lo académico, no en el acceso a la salud, sino en todo. O sea, cada uno de nosotros enfrenta la realidad de maneras muy particulares y esta situación nos deja una gran cantidad de elementos de desigualdad. Y pues bueno, uno de estos puntos de los elementos de desigualdad también es la mala alimentación. Estamos ante un país complicadamente entrelazado de factores, una gran cantidad, una mezcla mixta que no puede ser abordado desde una estrategia que no sea flexible, ¿no? O sea, lo que estamos tratando de generar a través de la Estrategia Nacional de Prevención contra las Adicciones es un gran marco que pueda ser como una especie de membrana que se pueda ajustar a la comunidad y la comunidad pueda hacer lo suyo a través de lo que le es útil. Y a través de esto ir generando los puntos que vayan a tener un impacto determinante en la prevención y en la reducción de factores de riesgo. Continuemos, por favor. Los factores de riesgo dentro de la comunidad LGBT, hay algunas características porque hay algunos choques de repente cuando creas estrategias para grupos particulares, ¿no? O sea, las estrategias se crean para una gran totalidad, pero hay puntos en los cuales cuando se identifican una gran cantidad de factores de riesgo tienes que enfocarte en ellos, ¿no? Y hay líneas transversales que deben acompañar a cualquier estrategia, particularmente cuando estamos hablando de acceso a la salud o de proveer un servicio, y uno de esos es la comunidad LGBT. Como ya lo mencionaron los dos ponentes de manera extraordinaria antes que yo,
estas características que se confiere pertenecer a un grupo minoritario de características muy particulares que te somete a un estrés minoritario importante, porque igualmente estos puntos que se van confiriendo se van aumentando ante la aparición del consumo, ¿no? O sea, en el contexto general hablamos de que nosotros los que partimos, digo, yo soy psiquiatra, los que partimos de estudiar la salud mental, sabemos que la salud mental lleva inherente un estigma. Pertenecer a un grupo minoritario lleva inherente un estigma. Pertenecer a un grupo minoritario con salud mental deficiente o con alteraciones en el equilibrio de la salud mental y además consumidor de sustancias, confiere un nivel de estigmas extra, o sea, cada día más acumulados que aumenta el nivel de estrés, ¿no? Entonces estos factores de riesgo siempre van a ser como acumulación directa que puede favorecer el quiebre y el mayor consumo de esto, ¿no? Los estresores tanto sociales, distales y proximales, que bueno, van partiendo de los prejuicios, la discriminación, la violencia interpersonal, el estigma internalizado, la anticipación al maltrato, igualmente estos han estado más documentados ya en minorías sexuales. Podemos avanzar. Igualmente otras condiciones de salud enredadas que se refuerzan y aumentan la complejidad de este abordaje. Igualmente, así como cuando digo, COVID nos vino a enseñar todavía que no podemos separar al individuo en sus diferentes factores, pero sí podemos seleccionar cuáles de estos factores pueden determinar más o menos el impacto de algo en la provisión de la salud, ¿no? Entonces, de manera particular, la suma de factores que se encuentran dentro de la comunidad LGBT nos obligan a reforzar de alguna manera que a través de lo compleja que es el abordaje de unas circunstancias requieren abordajes muy particulares en un proceso de una línea completa, transversal dentro de esta gran estrategia que es la Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones. Entonces, estas sindemias, que particularmente las primeras sindemias se describieron dentro de la población LGBTQI, y estas sindemias se refiere a la coexistencia particular de diferentes enfermedades que se van sumando a lo largo del tiempo y que van generando un impacto en una gran cantidad de individuos, ¿no? Y dentro de estos vimos a las incidencias en esta población, tanto de hepatitis C, VIH, el consumo de sustancias, la enfermedad mental y actualmente también, ¿no? O sea, algunos riesgos que pueden ser inherentes dentro de estas circunstancias para proteger un poco más a la población de los riesgos asociados a la pandemia por COVID. El riesgo de victimización también es importante, la incidencia o la epidemia igualmente de problemas de salud mental que van desde la depresión al suicidio, el consumo de sustancias, el consumo de tabaco, la obesidad, son puntos que se han ido describiendo a lo largo del tiempo en esta población de manera particular. Podemos avanzar. Entonces, el objetivo general de la Estrategia Nacional de Prevención contra las Adicciones trata específicamente de esto, ¿no? O sea, impactar en los determinantes biopsicosociales que previenen y reducen el uso de sustancias psicoactivas en niños, niñas y juventudes para la construcción de la paz en el marco de los derechos humanos. Esto suena como una situación altamente, o sea, mucho pretender, pero si nosotros no apostamos por la generación que todavía tiene muchos factores de riesgos que se pueden eliminar, nos vamos a enfrentar a adultos jóvenes con factores de riesgo más difíciles de eliminar. Entonces es cierto que tratar de impactar a través de esto implica una generación de muchas cosas que ahorita vamos a ir viendo cómo vamos a tratar a lo largo de estos años, porque esto no es el trabajo que se puede resolver en 1, 2, 3, 5 años, sino es el trabajo que se debería resolver en unos 10 o 15 años, ¿no? En otros países estos abordajes han tomado de 12 a 15 años, entonces esperamos que sea una carrera que no se pare, ¿no? Alrededor del tiempo. Podemos continuar. Entonces, al final del día, toda esta, dentro de la parte de la subsecretaría con ASAMA, que es el órgano propuesto para involucrar tanto la salud mental como el consumo de adicciones de coordinación federal, estaría encargado de dar atención, prevención y capacitación. A través de esta coordinación federal hay una serie de espejos reflejados dentro de las coordinaciones estatales que tienen que ver cómo adaptan esa estrategia, en qué parte de la estrategia se pueden ir sumando cada uno de los estados para igualar estos puntos y las coordinaciones federales permitir a través de la supervisión y la capacitación, la identificación de estos puntos y en el trabajo, digámoslo así, ya particularizado dentro de la instancia estatal. Entonces, al final del día, en atención, implica el trabajo en primer nivel de atención. El trabajo en primer nivel de atención principalmente está basado en la MHGAP. La MHGAP es una herramienta
que es la herramienta tratando de eliminar la brecha en salud mental, que es la que coordino a nivel nacional. Esta estrategia a nivel de primer nivel de atención es proponer a través de la comunidad la verdadera solución de los problemas de salud mental. O sea, nosotros sabemos que la salud mental es una gran cantidad de situaciones tratando de encontrar el equilibrio, y la enfermedad mental es el resultado de muchos años de estar tratando de alcanzar el equilibrio. Si le vamos sumando factores como el estrés minoritario o el consumo de sustancias, la enfermedad mental es más frecuente. Entonces, el proceso de tratar de promover dentro de la comunidad una recuperación mayor del equilibrio va a disminuir el impacto de la aparición de la enfermedad mental. Entonces, todo este modelo, a través de los CAPAS, que son los centros de atención y prevención de las adicciones que están localizados en todo el país, vamos a generar un modelo capaz de detectar los principales problemas y factores de riesgo de salud mental que están directamente relacionados con el consumo de sustancias. Ya en segundo nivel, un trabajo particular en hospitales generales, y en tercer nivel, la reestructura de los sistemas de salud. Además, priorizar los centros ambulatorios sobre los centros residenciales. Sabemos que a veces han sido necesarios los centros residenciales, pero es necesario la inclusión dentro de la sociedad. Ningún proceso terapéutico está completo si no hay una reinclusión, una reinserción dentro del contexto social. La línea de la vida, que pretende ser un instrumento de nivel nacional, que actualmente nos está dando una gran cantidad pues digámoslo así, beneficios a nivel nacional en el acceso a la salud mental, ahora en COVID-19, y en el sistema epidemiológico, el Observatorio de Salud Mental. Igualmente, en la parte de capacitación y prevención, hay un plan maestro de capacitación en herramientas que se van a vigilar a lo largo del tiempo y que van a permitir también conocimiento directo para el personal que está trabajando en primer nivel de atención. Esta comunicación directa y la vinculación a territorio tiene que ver con una gran cantidad de instituciones, porque, como les mencionaba, la salud mental no es exclusivamente propiedad de la salud, ni es exclusivamente propiedad las adicciones de seguridad, sino es cada uno de nosotros a nivel de todas las secretarías va a tener que dar una parte que corresponde dentro de todo este proceso de vigilancia y de control de todos estos factores de riesgo que pueden impactar en el desarrollo de la salud mental. La que sigue, por favor. Y todos estos ejes de intervención van a tener ciertos puntos, ¿no? O sea, insisto, como la base principal es la participación comunitaria, tanto salud como el resto de las instituciones van a trabajar dentro del territorio nacional para que llegue la atención a la persona correcta. Cuando la doctora estaba mencionando hace unos minutos, ojalá llegue a la persona correcta, de nuestra vinculación con las instancias comunitarias depende que esa participación se logre. Cada vez más, y particularmente ella representando a Juárez, yo tuve experiencias maravillosas en Juárez, cuando teníamos la oportunidad de verificar la cantidad de instancias que ya están funcionando y cómo podemos vincularnos con ellas y cómo podemos hacer que se vinculen entre ellas para poder proveer a la comunidad de herramientas. Esto es una situación que se encargará directamente en la comunidad. A nivel federal se encargará únicamente de hacer que la estrategia se adapte a las condiciones que están funcionando dentro de la comunidad. Y esto tiene componentes tanto de salud, bienestar, de inclusión económica, de mejoramiento urbano, educación, cultura, deporte, seguridad y cohesión social. Porque al final del día, todos estos componentes pueden participar en la permanencia de la conducta adictiva dentro del contexto de nuestra identidad nacional. Continuemos, por favor. Las líneas de acción, igualmente, la territorialización, que ahorita les voy a mencionar más o menos los puntos en los que la estrategia ya ha tomado base, la capacitación, que igualmente ahorita les voy a mencionar cómo lo estamos haciendo, porque no es como que lo tenemos, como lo estamos haciendo. Las actividades de campo, la prestación de servicios, la educación y la comunicación. De manera particular, muchos de estos, en la parte de la territorialización, hemos tenido ya puntos prácticamente en todo el país y nosotros ya en el proceso empezamos a generar redes en todos los estados. Nosotros ya tenemos impacto al menos en un punto de cada uno de los estados y nuestro fin alrededor de los años que continuemos dentro de toda esta estrategia será involucrar a más puntos dentro de una bandera única y que todos podamos sumarnos en una estrategia que sea una estrategia que sea propiedad de diferente gente, ¿no? Que todos la puedan hacer suya y que puedan sumar y que puedan hacer dentro de las cosas que ya hacen algunos puntos que vinculen a otras instancias. La que sigue, por favor.
en la parte de territorialización ya se han hecho al menos algunas actividades de salud prácticamente en todos los estados. Como les mencionaba, hay algunos estados que van mucho más avanzados que otros. Insisto, hay estados donde cuesta un poco más de trabajo llegar, pero son situaciones que iremos viendo a lo largo del tiempo. Esto, insisto, es un trabajo de varios años y espero que podamos avanzar lo más que se pueda para dejar una base que se pueda igualmente sustentar automáticamente. La que sigue. Este es un video, me gustaría mucho presentárselos sobre la importancia de la salud mental y de la conducta adictiva. ¿Lo podemos poner? En México, 4 millones de personas sufren depresión y en promedio 18 se suicidan diariamente, siendo la mayoría jóvenes. El uso nocivo de alcohol es la tercera causa de riesgo de muerte prematura. 71% de los mexicanos lo ha consumido. 60,000 muertes se asocian al tabaco. 1 de cada 10 mexicanos ha consumido alguna droga y el consumo en adolescentes va en aumento. La violencia es la principal causa de trastornos por estrés postraumático. Sin embargo, en países como el nuestro, 75% de la población no recibe la atención en salud mental que necesita. El estigma y las violaciones de los derechos humanos agravan el problema. Para acortar esta brecha, México se ha sumado al programa MHGAP, enfocado en salud mental, propuesto por la Organización Mundial de la Salud, para mejorar la atención a estos trastornos y aumentar la cobertura de las intervenciones con base en evidencia. Fomentar el bienestar, prevenir los trastornos mentales, proteger los derechos humanos y atender a las personas que los padecen es parte importante de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. La siguiente, por favor. Este video es parte de toda esta estrategia. Esta estrategia tiene diferentes puntos en los cuales igualmente tenemos que incidir. Y en algunos puntos hemos identificado, y ustedes verán la bandera de colores, en donde consideramos importante que son elementos dentro de la comunidad, dentro del proceso no formal de atención, el proceso de la formación de promotores de bienestar. Y he estado en contacto con diversidad sexual para poder trabajar en la formación de promotores de bienestar, al igual que dentro de los centros comunitarios de salud mental y quizás la generación de centros a nivel nacional que tengan un mayor impacto en la población LGBT, que tengan la capacitación directa, no exclusivamente en todas estas estrategias, sino además la sensibilización de trabajo en grupo LGBTQ, que cuesta todavía mucho más trabajo y que es difícil permitir, ¿no? Romper todas las barreras de estigma. La población, antes de acudir a nosotros, siempre acude a alguna instancia que lo pone un poco más en riesgo, ¿no? Entonces, toda esta reestructura de la salud mental y de las adicciones nos va a permitir un trabajo que, insisto, está basado principalmente, como ustedes verán, en la base. La base es principalmente lo que nosotros queremos inferir, ¿no? Porque si la base está educada, capacitada y entiende de lo que estamos hablando, de dónde surge el problema y cómo pueden los factores de riesgo aparecer a lo largo del tiempo, a través de las escuelas, a través de las áreas laborales, a través de cultura y deporte, podemos lograr alcanzar, dar la información correcta para que en cada uno de todos estos puntos tengamos inferencia. Vamos a lograr una estrategia que va a tener un impacto, al menos en las personas. ¿Qué es lo que importa? Nosotros sabemos que los indicadores son importantes, pero lo importante en el final de todo esto es que las personas tengan acceso a la información correcta. La que sigue. Igualmente, hemos trabajado ya directamente con INJUVE en el programa de Jóvenes por la Transformación. INJUVE nos ha dado gente con muchas ganas de trabajar. Y entonces nosotros le hemos respondido con con nuevas estrategias cada vez, ¿no? Y las estrategias están enfocadas principalmente al trabajo social dentro de la comunidad. Y la capacitación dentro de las poblaciones más jóvenes, siempre es identificado que la población que tiene mayor eficacia, la capacitación que tiene mayor eficacia es la que se hace entre pares. Entonces hemos trabajado en generar a través de INJUVE promotores dentro de la comunidad de la edad correspondiente que puedan ayudarnos a prevenir y bajo el contexto igualmente LGBT.
los territorios jóvenes como centro de capacitación y dentro del programa igualmente de cultura, trabajo a nivel del programa de cultura comunitaria, ¿no? Hemos identificado que muchos de los elementos culturales determinan tanto la salud mental como el consumo de sustancias o el tipo de sustancias que se tengan que consumir. Entonces, como nosotros vimos dentro de la comunidad LGBTQI, hay algunos puntos que han sido muy particulares y que identifican algunos puntos de riesgo, ¿no? Y esto también implicará trabajar de manera directa e incidir sobre esos factores de riesgo que van a definir la atención, porque es la comunidad quien define la atención, no la instancia federal quien decide lo que te va a dar, no, es una retroalimentación a partir de la comunidad. La que sigue, por favor. Entonces, las acciones de campo vienen igualmente a través de la Comisión Nacional del Deporte, porque sabemos que igualmente algunos factores son de riesgo, pero algunos son de protección. Y hemos trabajado de manera directa para que tanto ellos puedan identificar algunos puntos de riesgo, como ellos puedan proveer algunos factores de protección. La que sigue, por favor. En educación igualmente hay un nuevo enfoque educativo con acciones en los contenidos curriculares, materiales, en la preparación de los maestros. Vamos a tener intervenciones directas de los maestros cuando nosotros sabemos que existen situaciones críticas por las cuales de alguna forma tenemos que incidir o algunas características que puedan definir de algún contexto poblacional algunos puntos de manera en específica, ¿no? Algunos puntos van a ser importantes como el consumo de sustancias y la ideación suicida o la conducta suicida, que requieren un poco más de trabajo en estas áreas, ¿no? Y la educación a niños y niñas y adolescentes y juventudes para el trabajo en programas de atención directa de manera conjunta, tanto con cultura como con el CONAD. La que sigue, por favor. Igualmente, la comunicación social a través de Juntos por la Paz, hemos estado escuchando un poco de algunos mensajes de manera particular, incluso para COVID nos hicieron, toda la estrategia nos hizo mucho del trabajo, o sea, hizo mucho del trabajo que tuvimos, o sea, tuvimos que trabajar muchas instituciones para poder alcanzar el nivel que estábamos pretendiendo, pero la estrategia fue muy importante, ¿no? La estrategia ha dado también igualmente información relacionada principalmente a prevención y consecuencias del consumo que pueden permitir a la persona decidir y motivarse antes de involucrarse en una conducta de riesgo. La que sigue. Bueno, los clubes por la paz al final han visto, quienes han estado en contacto con todo esto, que son espacios que se han promocionado dentro del territorio nacional como puntos de partida para muchas cosas, ¿no? Esto es para que la comunidad poco a poco empiece a involucrarse en estos temas. ¿Cuándo podemos empezar a hablar de adicciones? ¿Dónde podemos empezar a hablar de adicciones? Insisto, ¿no? En el contexto más cercano que tenemos, cuando una situación de duda aparezca, es momento de hablar de esto. Y creo que si los clubes nos permiten estos sitios seguros, valdría la pena hacerlo. La que sigue, por favor. Y pues bueno, dentro de la estrategia también es importante incluir a las poblaciones minoritarias, ¿no? Ya se había hablado igualmente de la prevención del daño, la reducción del riesgo, en la cual al identificar la coexistencia y la comorbilidad tenemos que modificar algunos puntos para alcanzar y prevenir esto, ¿no? Es por eso porque los CAPAS igualmente se está trabajando en la detección de infecciones de transmisión sexual de forma temprana y la identificación para la canalización a nivel correcto, ¿no? No exclusivamente a nivel preventivo, particularmente para la población LGBTQI, es muy importante la prevención tanto de hepatitis C como de VIH, entonces se está proveyendo de la capacitación correcta a estos centros. Los centros son aproximadamente 330, poco más, 338, que están localizados en todo el país. Hay diferente variación de alguna manera por estado. Hay estados que tienen más que otros, pero todos tienen al menos 2. Y dentro de estos estados tenemos alcance directamente a través de cada uno de estos puntos que pueden ayudarnos a disminuir este impacto, ¿no? Favorecer las prácticas que reduzcan el riesgo, la reducción del anonimato, tanto en la conducta sexual como en la cercanía, las redes comprometidas, estos fenómenos que la modernidad actualmente también está involucrando, tener como esta libertad para poder ampliarnos a estos y escuchar algunos de estos puntos, porque de repente ha sido una dificultad y queremos identificar estos puntos como fuera de la sociedad, ¿no? O sea, como elementos que están fuera de la sociedad y que determinan
como de manera externa, no algo que le pasa a alguien que no soy yo. Y lo que estamos tratando de ver, particularmente dentro de la comunidad, y hablo de la comunidad LGBTQ, para todos los que somos parte de la comunidad, es involucrarse como todos podemos ser parte del problema, ¿no? O sea, todos podemos llegar a cualquiera de todos estos puntos y vale la pena que trabajemos a través de toda esta fortaleza en devolver inclusión, ¿no? O sea, en promover esta inclusión dentro de estas situaciones para que no sea necesario buscar la oscuridad y tener ciertos problemas en los que de repente hay complicaciones a la salud. La prevención de infecciones, como les mencionaba, que es un punto seguro, la generación de espacios seguros, al menos para hablar de situaciones que dependen del contexto de la identidad, del contexto de nuestra conducta, del contexto de lo que me genera dudas. Una comunicación correcta con personal adecuadamente capacitado para comunicarse, acceder a los servicios, porque siempre sabemos que es difícil acceder a los servicios de salud mental, pero para el servicio de salud mental para la población LGBTQI es todavía más difícil. La información, y digo, es todavía para algunas minorías todavía más complicado, ¿no? Información sobre prevención y tratamiento de las adicciones, opciones culturales, deportivas y educativas. La que sigue, por favor. Pues bueno, esta es la Estrategia Nacional de Prevención para las Adicciones. Es una estrategia múltiple basada en la comunidad, tratando de generar, a través de modificar la base, el impacto sobre el resto. Al final del día, esto es lo único que nos puede proveer de una estrategia real, ¿no? O sea, trato de dejar toda esta información, espero que sea útil, espero que las instituciones que igualmente desean formar parte de esta estrategia estén en contacto con nosotros, tengan la libertad de incluirse en toda esta estrategia. Nosotros seguiremos comunicándonos con todas ellas, tanto en el proceso de capacitación como en el proceso de atención, y todavía nos queda mucho para avanzar, todavía nos queda mucho por hacer. Pero lo que logremos hacer en la base sabemos que es lo que puede construir los cimientos de un nuevo sistema, particularmente en salud mental y en prevención de las adicciones. Muchas gracias. Muchas gracias a Ricardo, María Elena y José Javier por estas extraordinarias ponencias. Tenemos unos minutos para un par de preguntas. La primera es de parte de Raúl. Si los poppers pueden afectar la salud mental. Le pediríamos a Ricardo y después a José Javier y María Elena si pudiesen tener algún comentario al respecto. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos, sí, Ricardo. Bueno, va perfecto. Muchas otras de las sustancias pueden llegar a tener algunos efectos en la salud mental. O sea, los poppers efectivamente, si son utilizados con demasiada frecuencia, pueden llegar a provocar algunos problemas neuronales. Entonces, definitivamente hay que tener mucho cuidado con ellos. Sabemos que los poppers es una de las drogas más utilizadas, como ya les comentaba, para el sexo, pero es importante, pues, moderarse, ¿no? O sea, no, es una droga que, por cierto, no es ilegal, en el sentido de que se puede conseguir, por ejemplo, en establecimientos como sex shops. ¿Y qué tanto es mucho? Eso es difícil poder definirlo con claridad. Sin embargo, obviamente pues hay que, pues, al igual que con las otras drogas, es importante la moderación, y también es importante tener cuidado con las mezclas. Es decir, si uno está usando poppers, lo ideal es no utilizar, por ejemplo, otra droga estimulante, como podrían ser justamente el cristal o algunas otras drogas químicas. Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguno de nuestros otros panelistas desearía agregar algo más? Sí, igual dentro de las combinaciones poderosas, como mencionaba, generadoras de problemas de la salud, digo, los problemas de la salud mental directamente no estarían, o sea, digo, estos problemas, también los poppers pueden generar tolerancia, tienen ciertos efectos que pues, probablemente no alcancemos a ver de manera sencilla, pero entre las principales complicaciones tienen que ver con la salud física. Y esto sí generan taquicardias, cambios en la presión,
Y en la combinación particularmente con Viagra también son muy peligrosos, ¿no? La combinación con todos estos, estas sustancias como el sildenafil, taladafil, que están hechas para una mayor erección a lo largo, por mayor tiempo o problemas de disfunción eréctil, bueno, sí son de manera más importante. Además que pueden generar intoxicación, como cualquier otra droga, y generar problemas de tolerancia, como cualquier otra droga. Muchísimas gracias. María Elena, no sé si gustas agregar algo. Sí, definitivamente. Las y los reductores de daños, entendemos que las drogas han existido a través de los siglos en nuestra comunidad, que el uso problemático es donde está la situación que tenemos que resolver. No es lo mismo alguien que utiliza otros o que utiliza una sustancia de manera recreativa de vez en cuando, a alguien que la utiliza como una parte central de su vida. Entonces creo que lo más importante que tenemos que hacer con la información en cuanto a las sustancias es tener una muy buena comunicación con las poblaciones y ahora sí hacer trajes a la medida, porque cuando hacemos intervenciones hacia al espectro mayor, pues resulta que a veces no se conecta con mi vida. Y entonces, por ejemplo, en programa Compañeros tenemos un programa de alcance a jóvenes homosexuales, y en ese programa de alcance a jóvenes homosexuales hablamos de las preocupaciones que tienen los jóvenes homosexuales frente a las diferentes sustancias. Y entonces podemos manejar esta situación, el uso, el abuso, la adicción, ese tipo de cosas es bien importante porque ante todo defendemos el derecho a las personas a decidir qué va a utilizar, cómo lo va a utilizar y que sea en menos perjuicio para su salud. Muchísimas gracias, María Elena. Tenemos otra pregunta de Mónica. En cuanto a la estrategia que incluye el deporte con respecto al tema COVID-19, ¿cuál es la propuesta para acudir a estos espacios? Y bueno, les solicitaría si pudiesen dar más bien como propuestas alternas para tener rutinas saludables o cuáles serían estas recomendaciones para las personas. A lo mejor aquí empezar por José Javier. Sí, dentro del contexto de COVID estamos obedeciendo principalmente a todos los protocolos de seguridad de COVID-19, ¿no? COVID es una situación que vino para quedarse con nosotros, independientemente de todo lo que sigue, el resto de las situaciones nos siguen alcanzando y tenemos que trabajar en todas estas estrategias más COVID. Y esto es una situación que creo que se convierte en un nuevo factor de riesgo, ¿no? O sea, prácticamente conforme sea la necesidad, tenemos una gran cantidad de herramientas de alcance a nivel virtual. O sea, ustedes podrán ver dentro de la página de coronavirus del Gobierno de México cómo cada una de estas situaciones se han hecho para que tuvieran alcance, la mayoría de ellas virtual y solo las urgencias a nivel presencial, ¿no? Y a nivel presencial, dependiendo de todas estas circunstancias, tenemos algunos puntos que ya están trabajando con todos los elementos de seguridad, tanto protección para la gente que está como servidora de la salud, como favoreciendo la protección de las personas que van a recibir esta atención. Muchísimas gracias. Y sí, nada más para recalcar este punto, existen diferentes elementos muy accesibles, inclusive de bienestar mental y algunas estrategias que están accesibles en la página de coronavirus. Muchas gracias, José Javier. Ricardo, María Elena, ¿alguna otra estrategia que les gustaría compartir a la población? Sí, realmente quienes trabajamos todos los días con las personas que consumen sustancias, tenemos que abordar aspectos así como muy sustanciales, muy específicos hacia su problemática. Quienes viven en calle
tienen familia, les estamos invitando de que tengan un acercamiento con su familia, traten de resolver las situaciones que nos mantienen en calle, porque mientras estén en calle van a estar en una situación. ¿Cómo les decimos a ellos? Quédate en casa si no tienen casa, ¿sí? También hablamos de aspectos fundamentales como el hecho de compartir los equipos de inyección y de consumo de drogas, por ejemplo, los que fuman crack, los que fuman cristal y otras cosas, pues hablamos de lo peligroso de andar compartiendo pipas, focos y demás, así específicamente hacia su situación. También hablamos de la situación de organizar su poco o muchos recursos económicos que tienen para dejar recursos para tener la compra de sus sustancias sin que eso implique movilizarse mucho por el centro, donde hay tanta gente y no pueda y tengan esa exposición tan grande al COVID. Entonces, creo que muchas de las personas que nos escuchan o nos ven por este medio están desde los CAPAS, desde los lugares específicos donde va la gente a recibir información y que tenemos que ser muy creativos. Esto del COVID nos ha invitado a reinventarnos, a ver de qué manera tenemos participaciones de diferente manera con las personas usuarias de nuestro servicio. Nosotros ya permitimos la entrada a nuestra oficina, donde tienen diferentes servicios dentales, médicos, higiene personal y demás, y estamos constantemente diciendo recomendación para ellos, recomendaciones así muy específicas, muy puntuales, pero también recomendaciones para nuestro equipo de trabajo, porque tampoco se trata de que nosotros nos expongamos en el momento de los servicios. Gracias. Muchísimas gracias, María Elena. Y finalmente, Ricardo, si quisieses agregar algo. Sí, yo quisiera más bien hablar, quizás más que lo del paquete, ya también para ir cerrando, resaltar el tema de las situaciones estructurales que también ya mencionábamos que pueden provocar, obviamente, el uso de drogas y algunas situaciones de salud mental. Y pensando que estamos en el mes del orgullo, definitivamente considerar cómo la lucha contra la homofobia y contra la discriminación y la violencia por motivos de VIH, por motivos de uso de drogas, definitivamente también forman parte integral del trabajo que tiene que ser parte de todo esto que hacemos. Y en ese sentido me da mucho gusto ver en la estrategia que sí se están pensando, pero al mismo tiempo me preocupa que los recursos disponibles, dada la austeridad que se tiene desde el gobierno federal, no vayan a ser suficientes para hacer estas acciones, y también el hecho de que los recursos que tienen las organizaciones de la sociedad civil pues sean más limitados que antes ante las circunstancias que seguramente todos conocemos por la imposibilidad de que Sencida pueda seguir apoyando los proyectos de prevención. Entonces creo que desde sociedad civil, desde la academia, pero incluso desde los diferentes niveles de gobierno, tenemos que seguir impulsando para que esta estrategia nacional contra las adicciones se vuelva una realidad, pero y sobre todo pensando en nuestra población, ¿no? Ya tenemos indicios de cómo tratar el tema que vienen quizás de las experiencias en otros países, y yo creo que definitivamente tenemos la oportunidad de implementarla aprovechando esta nueva estrategia nacional. Entonces, bueno, pues creo que dejar ahí esa invitación para todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias y bueno, desafortunadamente hemos llegado al final de la sesión. Vemos algunas preguntas adicionales en el chat, las haremos llegar a los diferentes panelistas para que también podamos incorporar dichas respuestas a los asistentes. Y bueno, para finalizar quisiéramos tener unas palabras de cierre de cada uno de nuestros ponentes. Si empezamos por María Elena, José Javier y terminamos con Ricardo, por favor.
Bien, el abordaje de las adicciones se tiene que hacer desde la prevención primaria y eso es así como muy básico. ¿Qué podemos hacer para que niños, niñas y adolescentes no se envuelvan en el consumo de drogas? Creo que la estrategia tiene mucho sustento en ese planteamiento. El tema es que ya existen personas consumidoras de drogas. El tema es que ya existen personas que tienen la vida destrozada por el consumo de drogas y el acceso a centros de rehabilitación para los que están preparados y quieren entrar en un proceso de rehabilitación es muy importante y realmente no hay cobertura en los centros de rehabilitación de gobierno, aún y con el gran apoyo de organizaciones cristianas, de autoayuda y todo lo demás. También el respetar cómo la persona quiere vivir su vida, consumiendo o no consumiendo, pues entonces eso obliga a que haya programas que se adapten a las necesidades de las personas, a ese derecho que tienen las personas en un marco de salud pública y acompañarles en ese proceso, porque al final de cuentas, cuando alguien tiene un uso problemático de drogas, llega un momento en que ya quiere dejarla. Y entonces, ¿qué hay en ese momento que las personas ya están preparadas para dejar de consumir? La verdad es que hay muy poco y habría que ver de qué manera este país ofrece más servicios a esas personas que también son ciudadanos mexicanos. Gracias. Muchas gracias, María Elena. José Javier. Muy bien, creo que sí van a quedar como muchas dudas y eso está bien, ¿no? Porque la estrategia necesita ser cuestionada y promoverse para que se generen más cosas dentro de la estrategia y que se involucren más sectores dispuestos a preguntar qué va a pasar. Porque esto es una de las situaciones con las que creo que tenemos que convivir más, una sociedad participativa, deseosa, pero de participar, ¿no? De involucrarse de manera directa con esto. Porque yo creo igualmente, yo que me dedico al trabajo principalmente en la salud mental, es ante la vista de la comunidad cuando te das cuenta que tienes que trabajar desde abajo para que todo esto llegue hasta ahí y te pueda generar unas buenas raíces y puedas construir algo después, ¿no? La Estrategia Nacional de Prevención contra las Adicciones es una estrategia cuya base principalmente es el trabajo en comunidad a través de la educación, es el trabajo en la comunidad a través de proveer herramientas, proveer recursos, proveer muchas de las situaciones que nos puedan, de alguna manera, dar una puerta de salida en el primer momento en el que la duda aparece. Si la duda aparece, hay algún lugar en donde puedas ir a buscar. Y donde no haya, la estrategia tiene que hacerlo. Y para que lo haga, tenemos que hacer que lo haga, ¿no? Y hay que exigirle también, eso es importante. Y creo que de manera particular, hemos trabajado con herramientas que ya estaban, ¿no? O sea, que muchas veces estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil, que ya están trabajando en territorio. Y lo que nos ha hecho es vincularlas con otras y trabajar igualmente a través de recursos igualmente dependientes de donde uno encuentra, ¿no? Porque como en organización civil también de repente uno busca sus propios recursos. Insisto, ¿no? También estamos esperando que todo el mundo que está promoviendo esto se dé cuenta que es importante invertirle a estas cosas, ¿no? Y dentro de este proceso, no solo la estrategia, sino todas las situaciones que están alrededor de la estrategia tienen que encontrar puntos de beneficio para, digámoslo así, poner en alto las cosas que estamos buscando. Entonces, me da mucho gusto formar parte de este movimiento, me da mucho gusto igualmente estar en este foro con personas con quienes he tenido contacto ya previamente. Me siento muy halagado por la invitación y también me gustaría mucho que hay un punto en el que creo que convivimos en todos puntos, las estrategias de salud mental, las estrategias de promoción para la prevención de las adicciones y las estrategias de grupos minoritarios, y es el estigma. Entonces, uno de los puntos principales del trabajo de la estrategia es el trabajo en la reducción del estigma. La reducción del estigma
de hablar de salud mental, de hablar de mi identidad sexual, de hablar de mi deseo o de mi conducta adictiva, son puntos en los cuales de repente nos estamos enfrentando a que no hay una sociedad todavía dispuesta a hablar de esto. No hay un grupo de servidores suficientemente capacitados para no tener prejuicio ante la atención de esto. Y eso es uno de los grandes puntos y uno de los grandes objetivos de esta estrategia, que particularmente para mí como persona, significa la parte más importante de esta estrategia. Agradezco una vez más y bueno, igualmente, ante cualquier otra situación me pongo a disposición para la resolución de algunas dudas o la comunicación con algunas otras personas que pudieran ayudarse a resolvérselas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y finalmente, Ricardo. Claro que sí. Bueno, yo solo quería recordarnos que además de la estrategia de salud mental, tenemos una herramienta muy importante que creo que tenemos que utilizar mucho más, que es el protocolo de salud para personas LGBTI que tiene la Secretaría de Salud y que obviamente incluye muchas otras intervenciones relacionadas con la salud física, también la salud mental, el bienestar, el acceso a los servicios. Entonces, creo que este mes del orgullo tenemos que rescatarlo, tenemos que ver cómo lo echamos a andar y, sobre todo, considerando, por ejemplo, que los temas de drogas, los temas de VIH, los temas de ITS nos siguen pegando muchísimo a los hombres gays, bisexuales, HCH y también a las mujeres trans. Y entonces, pues, no podemos dejar de lado este tipo de situaciones y, pues, nuevamente mi agradecimiento a Cencida por esta iniciativa de organizar esta serie de conversatorios durante estas semanas y pues también quedo pendiente de cualquier duda que podamos resolver después. Yo sé que también hay otros colegas aquí conectados como Abel Quiroga, como Gerardo Cabrera y otros colegas de sociedad civil que tienen muchísima experiencia en estos temas y que pues seguramente también podrán apoyar a dar conocer mucho más esta información que estamos compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, efectivamente el lunes, de hecho, tendremos una sesión justo para hablar sobre el protocolo en los servicios de salud LGBTI. Entonces, más que bienvenidos y bienvenidos todos ustedes. Entonces, agradecemos realmente estas ponencias, aprendimos mucho y creemos que todavía quedan varias cosas que cambiar y seguir implementando. Entonces, seguramente no será la única oportunidad que tendremos de tener este tipo de conversaciones y de vinculación. Agradecemos a los extraordinarios ponentes del día de hoy y a los asistentes a esta conferencia por su interés y participación. Y nos vemos mañana a las 17 horas en la conferencia titulada Creando espacios seguros para la comunidad LGBTI. Que tengan un gran inicio de semana. Muchas gracias.